En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 11 y 12. Enseguida, el Espíritu me llevó a la puerta de la casa de Yahvé que mira al este. A la entrada de la puerta había 25 hombres, entre los cuales divisé a Jesanías, hijo de Azur, y a Peltía, hijo de Banaías, jefes del pueblo. Yahvé me dijo: Hijo de hombre, estos son hombres que meditan el mal y que dan malos consejos a la ciudad. Dicen: nuestras casas no están próximas a caer, nosotros somos la carne, y la ciudad es la olla que la conserva. Por eso, profetiza contra ellos esta profecía, hijo de hombre. En ese momento cayó sobre mí el Espíritu de Yahvé. Me dijo: transmíteles esta palabra de Yahvé. Sé lo que tienen en su cabeza, casa de Israel, sé lo que dicen. Pero como han llegado esta ciudad de víctimas y las calles de cadáveres, Yahvé les dice: las víctimas que dejaron en la ciudad son la carne y la ciudad la olla, pero a ustedes los haré salir. Ya que ustedes temen a la espada, enviaré sobre ustedes la espada, palabra de Yahvé. Los haré salir de la ciudad y los entregaré a los extranjeros. Así es como haré justicia con ustedes. Los matarán a espada en las fronteras de Israel. Allí los castigaré, y sabrán que yo soy Yahvé, porque ustedes no han obedecido mis mandamientos, no han seguido mis reglas, sino que se han conducido como esos paganos que los rodean. Mientras estaba profetizando, murió Peltía, hijo de Banaías. Caí entonces con el rostro en tierra y me puse a gritar con fuerte voz: ¡Ay, Yahvé! ¿Quieres destruir todo lo que queda de Israel? Yahvé me dirigió entonces estas palabras: Hijo de hombre, bien sabes lo que los habitantes de Jerusalén dicen de tus hermanos, de tus vecinos, de todos los desterrados, que se queden allá lejos de Yahvé, pues nosotros hemos heredado esta tierra. Por eso, les vas a decir esta palabra de parte de Yahvé: sí, los enviaré lejos entre las naciones, los dispersé en esos países, pero yo soy para ellos un santuario en esos países a donde se fueron. Y a los desterrados les dices: los juntaré de entre esos pueblos, los reuniré de esos países a donde han sido dispersados, y les devolveré la tierra de Israel. Entrarán allí nuevamente y arrancarán todos los horrores, todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que tienen su corazón apegado a sus inmundicias y a sus horrores, les costará cara su conducta. Palabra de Yahvé. En ese momento, los querubines desplegaron sus alas, y las ruedas se fueron con ellos. La gloria del Dios de Israel descansaba sobre ellos. La gloria de Yahvé se levantó desde el centro de la ciudad, se elevó y se detuvo en la montaña que está al oriente de la ciudad. Entonces el Espíritu me tomó y me llevó de vuelta a Caldea junto a los cautivos. Todo esto se desarrolló en una visión. Esto venía del Espíritu de Dios. Y luego esta visión se alejó de mí y pude contarles a los exiliados todo lo que me había mostrado Yahvé. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, tú vienes en medio de rebeldes, que tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, y no oyen. Realmente son una banda de rebeldes. Prepara, pues, hijo de hombre, tu equipaje de exiliado en pleno día y ante ellos. A lo mejor así reconocen que son una banda de rebeldes. De día y a su vista arreglarás tus asuntos como lo hace un exiliado, y saldrás al atardecer como parte de los exiliados. Harás en presencia de ellos un hoyo en la muralla por donde saldrás. Te echarás tu bulto a la espalda y saldrás en presencia de ellos en la oscuridad. Además, te taparás la cara para que no veas la tierra. Todo esto que te mando hacer será una señal para la casa de Israel. Ejecuté pues la orden que había recibido. Arreglé durante el día mi equipaje de exiliado, y al atardecer hice con mi mano un hoyo en la muralla. Luego salí de noche en presencia de ellos, después de haberme echado mi fardo al hombro. A la mañana siguiente me fue dirigida otra palabra de Yahvé: Hijo de hombre, esa gente de Israel, esa banda de rebeldes, ¿no te preguntaron por lo que hacías? Pues bien, así les dirás de parte de Yahvé: Esto es una profecía que se refiere a Jerusalén y a todos los israelitas que allí moran. Yo soy para ustedes una señal. A ustedes les pasará lo que he hecho. Irán deportados al exilio. El príncipe que está entre ustedes se echará su bulto a la espalda en la oscuridad y saldrá por el boquete que habrán hecho para que salgan. Llevará la cara tapada y no verá, pero extenderé mi red a su paso y caerá en ella. Lo llevaré a Babilonia, al país de los caldeos, pero no verá esa tierra, y allí morirá. Dispersaré a los cuatro vientos a los que lo rodean, a toda su tropa, y los perseguiré a espada. Cuando los haya desparramado por entre las naciones, o dispersado en medio de los países, sabrán que yo soy Yahvé. Perdonaré sin embargo a algunos de ellos, los que escaparán a la espada, al hambre y a la peste. Entonces podrán confesar en medio de las naciones a donde vayan todos los horrores que cometieron, y así sabrán que yo soy Yahvé. Yahvé me dirigió nuevamente la palabra: Hijo de hombre, vas a comer tu pan como si estuvieras temblando, y a beber tu agua como si estuvieras angustiado y anonadado. Y luego dirás a propósito de los señores de Jerusalén: Esta palabra de Yahvé está destinada a los habitantes de Jerusalén, a todos los que están todavía en la tierra de Israel. Comerán su pan en medio de la angustia, beberán su agua en medio de su tristeza, porque su país será desolado,
privado de sus riquezas a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades habitadas quedarán reducidas a escombros y el país se convertirá en un desierto. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Dios: Hijo de hombre, ¿qué se oye repetir entre ustedes en tierra de Israel? Se alarga el plazo, la visión no vale. Pues bien, tú les dirás esta palabra de Yahvé: haré que lo que dicen quede en falso, y que no lo repitan más en Israel. Y tú añadirás: han llegado los días en que se cumplirá toda visión. De hoy en adelante no habrá más visiones mentirosas o adivinaciones engañosas entre ustedes, porque yo, Yahvé, digo lo que tengo que decir, y mis palabras se cumplirán. Ya no habrá más plazo, porque lo que voy a hablar y a hacer se refiere a sus días, banda de rebeldes. Palabra de Yahvé. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, la gente de Israel comenta, las visiones de Ezequiel se refieren a tiempos futuros, profetiza para un porvenir lejano. Pero tú les dirás esta palabra de Yahvé: ninguna de mis palabras tardará en cumplirse. Lo que digo se hará. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto por su fe, sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ello fue reconocido justo, lo cual es fruto de la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de la arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido,
pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa, y Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente: Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido simbólico para nosotros. Por la fe también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidían el porvenir. Por la fe, Jacob, moribundo, dio bendiciones diferentes a los hijos de José y se inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe, José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referentes a sus propios restos. Por la fe los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón, y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno, y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que es invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar vuelta a su alrededor durante 7 días. Por su fe, la prostituta Rahab dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, no buscaron salvarse a cualquier precio de la tortura. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel, fueron apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos
merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reserva algo mejor, y no debían llegar al término sin nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.